participación y continuamos con la exposición sobre diagnóstico de la educación superior técnica en la región Moquegua, a cargo de la señora Adriana Carla Lechuga, directora de los servicios de educación tecnológica productiva superior y tecnológica del Ministerio de Educación. Gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, saludar a la presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, al gobernador regional, al presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua, a los señores congresistas, a las autoridades presentes, al público en general y a los jóvenes. Todavía creo que algunos quedan en el auditorio para poder escucharnos. Bueno, agradecerles por permitirnos compartir un poco el día de hoy. Allá al fondo hay un joven levantando la mano. Bueno, en primer lugar agradecerles por permitirnos compartir un poco lo que venimos haciendo en el Ministerio de Educación, pensando siempre en los jóvenes y en su empleabilidad, en su crecimiento profesional. Conversar un poco sobre el contexto sociolaboral de la juventud y su vinculación con el mercado de trabajo, si bien ya fue desarrollado por la colega del Ministerio de Trabajo, pero es importante señalar algunas cifras nacionales. En el país existen 8 millones de jóvenes en edad de trabajar. De estos, 5 millones se encuentran como población económicamente activa e inactivos son 3 millones. Acá hay un dato bastante importante que llama la atención y es cuando hablamos sobre la tasa de desempleo. Si hablamos de la tasa de desempleo nacional, estamos en un 4.1%. Sin embargo, si nosotros hablamos de la tasa de desempleo a nivel de jóvenes, pues estamos hablando de un 8.5%. Es decir, los jóvenes, la tasa de desempleo de los jóvenes llega a duplicar la tasa de desempleo nacional. Esto es preocupante, tiene seguramente muchas causas, pero nos hace pensar que tenemos que trabajar más y más pensando en los jóvenes. La tasa de subempleo igualmente es más desfavorable cuando hablamos de los jóvenes, si bien son un par de puntos, pero igualmente eso nos afecta. Bien, seguimos en esta transmisión de la región Moquegua, desde el auditorio de la Universidad Nacional de Moquegua, en esta audiencia pública y sesión descentralizada de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, presidida por la congresista Milagros Salazar. También se encuentran reunidos y participando de este importante evento, pues los integrantes de este grupo dictaminador, como es el congresista Mario Mantilla, representante por Moquegua, entre otros congresistas de diversas bancadas políticas. Hay que indicar precisamente que se viene llevando a cabo esta sesión que se dio inicio con las palabras de inauguración de la presidenta de la Comisión de Educación y los objetivos de esta audiencia pública y sesión descentralizada, referidos precisamente a la educación superior y las técnicas de la empleabilidad regional. Ello teniendo en cuenta pues que muchos de los jóvenes estudian carreras que a veces no encuentran asidero en el mercado laboral, razón por la cual pues se está enfocando sobre este importante tema. Vamos a continuar entonces con esta transmisión en vivo desde la región Moquegua. Importante señalar el ranking de competitividad global. Nosotros como país estamos en el puesto 63, pero si analizamos el pilar número 6 que está referido a educación y habilidades, ahí vemos que nosotros nos encontramos bastante abajo, ¿no? Por ejemplo, en el ítem referido a calidad de la formación profesional, nos encontramos en el puesto 83. Muy debajo de México, que está en el 59, Colombia 48, Chile 24. Si hablamos de las habilidades de los graduados, nos encontramos en el puesto 95, igualmente debajo de los otros países. Si hablamos de la facilidad que tienen las empresas para encontrar trabajadores, estamos en el puesto 106. La siguiente, por favor.
Entonces, ¿eso qué cosa evidencia? Evidencia que existen dificultades en el mercado de trabajo para el reclutamiento de trabajadores. O sea, por un lado tenemos muchos jóvenes que tienen que incorporarse al mercado y por otro lado tenemos dificultades de los empleadores para absorber mano de obra. Así, por ejemplo, tenemos que el 47% de empresas formales encuestadas contaba con dificultades para cubrir con al menos una vacante. El 22% de las empresas formales encuestadas por la encuesta de habilidades de trabajo, la ENJAT, señala que la fuerza laboral con educación inadecuada resulta ser un obstáculo, y el 32% de profesionales de educación superior, de los cuales el 80% tengan formación tecnológica y el 20% formación universitaria. Es decir, se valora más aquellos formados en el ámbito tecnológico. Sin embargo, como ya sabemos, a ver, si vamos a la siguiente lámina, por favor. Es una lámina donde nos dice qué cosa es lo que buscan los empleadores. Los empleadores llegan a buscar un 32% de personas que tengan educación superior. De estos, el 80% que tengan una formación tecnológica, en tanto que el 20% tengan una formación universitaria. Sin embargo, si vemos el gráfico del costado, cuando observamos las franjas, vemos que la educación superior universitaria cada vez va creciendo. Y en cambio, la educación superior tecnológica va disminuyendo. Esto llega a ser, como ya se ha conversado anteriormente, probablemente se debe a asimetría de la información, a anhelos personales, familiares. Un joven sale y ¿qué dice? Quiero estudiar. Bueno, no vamos a hablar de profesiones para no herir susceptibilidades, pero quieren estudiar en la universidad, quieren seguir algo. Entonces, no necesariamente valoran la educación superior tecnológica. Ese es un gran reto que tenemos como país, cómo posicionamos la educación superior tecnológica como una oferta válida de desarrollo de vida. La siguiente, por favor. Para conversar un poco de la educación tecnológica. Bueno, durante el desarrollo de la exposición voy a hablarles tanto de la superior tecnológica como también de la técnico-productiva, que son competencias de mi dirección y están vinculadas íntimamente. Tenemos en el país 831 institutos superiores tecnológicos, de los cuales el 55% son privados y el 45% son públicos. En ese grupo tenemos más de 450,000 estudiantes, de los cuales el 70% se encuentran en el ámbito privado y en el público el 30%. Tenemos escuelas superiores de formación artística, que también es una opción válida de desarrollo. Solamente 36 escuelas a nivel nacional, de las cuales mayoritariamente son públicas. Y bueno, hay una población estudiantil bastante más reducida, poco más de 7,000 personas. Y tenemos, señores, algo que de repente no hemos estado escuchando mucho, 1,800 CEPROS. 1,800 centros de educación técnico-productiva, de los cuales el 45% son públicos y el 55% son privados. Y estos congregan a casi 250,000 estudiantes, quienes pueden desarrollar y tener un título de auxiliar técnico o de técnico. Entonces, es ahí, por ejemplo, un bolsón bastante importante que hemos estado valorando desde el Ministerio de Educación e impulsando algunas reformas que les voy a comentar más adelante. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de la población estudiantil de los institutos públicos, tenemos más de 138,000 estudiantes, y aquí es importante ver, nos ha parecido una data interesante. El 44% son mujeres y el 56% son hombres. Es decir, más hombres estudian la educación superior tecnológica. Y otra data importante que aparece ahí en pequeño es que los hombres estudian en su mayoría, o sea, el grueso tienen entre 18 y 24 años. Es decir, salen de colegio y continúan rápidamente. En cambio, las mujeres, solamente el 30% representan eso. ¿Qué significa? Que las mujeres demoran un poco más al ingresar y a estudiar la educación superior tecnológica.
¿Cuáles son las carreras técnicas preferidas? Las mujeres, en su mayoría, enfermería técnica, contabilidad, administración de empresas, es decir, carreras de servicios, etcétera. En cambio, los hombres van por computación informática, producción agropecuaria, mecánica automotriz, construcción civil. Si vemos el costado del gráfico, vemos qué es lo que ocurre con la educación técnico-productiva. La educación técnico-productiva, por el contrario, congrega más a mujeres que hombres. Tenemos el 67% de mujeres, es decir, por eso es un nicho bastante importante el trabajar con los CESPROS, y de los cuales en su mayoría son mayores de 24 años, el 40%. Es decir, igualmente en los CESPROS estudian, las personas no es que salen de colegio y estudian en un CESPRO, no. Probablemente transitan algo en el mundo laboral y después recién se forman en un CESPRO. Sin embargo, si bien es cierto que hablamos que hay una participación mayoritaria de mujeres, las carreras preferidas son el caso de las mujeres: confección textil, computación, operación de computadoras, panadería, pastelería, cocina. En cambio, los hombres van por computación, carpintería, electricidad. Es decir, tenemos tarea que hacer, ¿no? Siguiente, por favor. En Moquegua, ¿qué tenemos en Moquegua? En Moquegua tenemos 11 institutos, de los cuales 8 son públicos, 3 privados, un poco más de 2.300 estudiantes, 247 docentes, y tenemos 32 CESPROS. Siempre la participación de los CESPROS es mayor porque son instituciones más pequeñas y demás. El 59% son públicos y el 41% son privados, y congregan a un poco más de 2.500 estudiantes. Entonces, esas son las cifras que tenemos en Moquegua. La siguiente, por favor. Ahora queríamos contarles un poco qué venimos haciendo. La siguiente. Aquí nosotros tenemos que ver que como Ministerio de Educación tenemos una gran responsabilidad. Es ver los programas de estudio que se brindan tanto en la educación superior tecnológica como en los CESPROS. Entonces, para eso, comentarles que ese no es un trabajo de gabinete que realizamos desde el Ministerio, sino por el contrario, es un trabajo participativo con el sector productivo. Nosotros, para desarrollar un programa de estudios, realizamos primero un análisis productivo con diversas empresas de la región, donde se hace un mapeo e identificación de las diferentes funciones que se desarrollan. Luego, ese proceso pasa a diferentes mesas de trabajo de validación y de identificación, y ya de desarrollo propiamente de los programas de estudio, y finalmente pasa por un proceso de validación con otros representantes del sector productivo, de forma tal que un representante del sector productivo pueda sentirse identificado con las funciones, con las competencias que se han colocado ahí. Entonces, con todo ese proceso, luego viene a ser igualmente un proceso de consistencia técnica, y todo ese proceso para el desarrollo de un programa de estudios nos puede llevar unos 7 meses aproximadamente. Entonces, para eso se desarrollan, primero realizamos el análisis de los sectores económicos, y podemos llegar a tener, como vemos en el punto 3, por ejemplo, ahí puso un ejemplo del sector económico, información y comunicaciones, que cuando se hace el mapeo se pueden llegar a identificar funciones que corresponden a 4 niveles: al de auxiliar técnico, que se dicta en los CESPROS, al de técnico, al de profesional técnico o al de profesional, que se dicta en las escuelas. Entonces, todo eso se desarrolla y luego se compila en el denominado Catálogo Nacional de la Oferta Formativa, que es válido tanto para la superior tecnológica como para los CESPROS. La siguiente, por favor. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos 273 programas que se ofertan a nivel nacional, de los niveles profesional técnico, técnico y auxiliar técnico. De estos, en su mayoría, 64 programas, número grueso, pertenecen a la actividad económica de otros servicios, un porcentaje aproximadamente de 25%, seguidos de manufactura y de comercio. Pero nosotros seguimos alimentando permanentemente el catálogo. En tanto que en Moquegua tenemos 24 programas de estudio de los niveles profesional técnico y técnico,
y 7 programas que están referidos a la actividad económica de industria manufactureras, que es aquella que representa 39% del PBI. Eso es bastante importante. La siguiente, por favor. Ahora, otro aspecto que hemos escuchado en parte de Gloria del Ministerio de Trabajo es qué estamos haciendo por la transitabilidad. Muchas veces suena de repente obvio que una persona que ha estudiado en un lugar X pueda ir y matricularse en otro lugar en un nivel superior y decir, estudié esto y te puedan convalidar. La realidad es que no necesariamente eso se da así. Entonces, desde el Ministerio estamos realizando una serie de esfuerzos para garantizar que una persona que se haya formado en un CEDPRO, por ejemplo, pueda convalidar lo aprendido en un instituto o en una escuela de educación superior cuando éstas se creen, logrando una progresión en su trayectoria formativa. ¿Esto qué va a significar? Va a significar que la persona tenga una portabilidad de los créditos que ha adquirido. Entonces, para esto, ese es un enfoque centrado en la persona, dejando de lado las instituciones formativas e incluso valorando los aprendizajes en la práctica, que son al final certificados con un certificado de competencias laborales que lo brinda el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Entonces, la siguiente. ¿Qué avances normativos tenemos para esto? Aquí quiero comentarles que el año pasado, el 13 de agosto, aprobamos, gracias a la Delegación de Competencias que dio el Congreso de la República, el Decreto Legislativo 1375, a través del cual la educación técnico-productiva pasa de ser una forma educativa y se convierte en una modalidad articuladora del sistema educativo. Entonces, la educación técnica productiva pasa de estar pegada a la educación básica como fue concebida inicialmente y se alinea más a la educación superior tecnológica, obviamente por la naturaleza que está, que es evidente. Entonces, por ponerles un ejemplo, antes la educación técnico-productiva se organizaba en horas, igual que en colegio, y en cambio la educación superior tecnológica se organiza en créditos. Entonces, luego, ¿cómo convertimos y cómo asociábamos esas horas en créditos? Entonces, eso, por ejemplo, es un cambio que parece pequeño, pero es un gran cambio porque ya nos ayuda a poder hacer transformaciones. Se incorporan una serie de condiciones luego con el reglamento que se ha aprobado hace poco más de un mes. El 12 de agosto se aprobó el Decreto Supremo 04-2019, el 12 de marzo, y donde se establecen ya todas las acciones de articulación que se debe tener desde los CEDPRO. Es decir, ¿cómo me articulo con la educación superior tecnológica? ¿Cómo me articulo con la educación básica a través de los CEBA? Porque ¿qué pasa si llega un chico a la educación técnico-productiva y no ha culminado la secundaria? Podemos nosotros articularnos y estamos desarrollando ahí algunos programas integrados que le permitan y que le ayuden a poder terminar la educación básica y a su vez tener la formación técnica que luego va a poder tener una progresión. Luego, ¿cómo nos podemos articular con la educación básica especial? Aquí, por ejemplo, es un gran reto, el cual estamos desarrollando nuestro modelo de articulación, valorando mucho al acompañante de la persona con discapacidad, que sería quien podría igualmente beneficiarse de estos servicios. ¿Cómo nos vinculamos, nos articulamos con aquellas personas que han recibido un certificado de competencias laborales? ¿Cómo hacemos que ese certificado de competencias laborales converse con las currículas de los CEDPROS? ¿Cómo hacemos para transformar? Pues estamos sentados y estableciendo estos modelos de articulación y pronto todo eso se va a compilar y se va a aprobar los lineamientos académicos generales de los CEDPRO, donde va a tener todo esto. Igualmente se aprobó la RM 667 de 2018, donde se desarrolla todo lo referido a la formación a las instituciones de educación secundaria que brindan educación técnica, es decir, la secundaria técnica, ¿no? Entonces, vamos por ese camino normativo. Todo esto nos va a permitir, por ejemplo, para ponerlo gráficamente, clic por favor, tener esta ruta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy un joven que puedo salir de secundaria
Podría irme al mercado laboral, sí, pero también podría irme al CESPRO. Del CESPRO podría salir al mercado laboral, sí, pero también podría tener portabilidad y irme después a un instituto, de ahí salir al mundo laboral, o podría irme después a una escuela de educación superior. Clic, por favor. O también estar en el mundo laboral, tener un aprendizaje en la práctica y cómo hacer para entrar al CESPRO, ¿no? Y a su vez, si hago eso y no tengo educación secundaria, ¿cómo hacer para poder culminar la secundaria en la CEBA? Entonces, estamos trabajando en esto que vamos a poder verlo pronto en un documento técnico ya publicado. Por favor. Otro aspecto importante que referir son las condiciones básicas de calidad, en realidad es la calidad. Como ya sabemos, el país empezó todavía con la ley universitaria a establecer, por ejemplo, el licenciamiento de las universidades. Luego, el 2016, con la ley 30.512, se estableció igualmente el licenciamiento para los institutos de educación superior tecnológica y pedagógica. Y bueno, y el año pasado, con el decreto legislativo 1375, ya se establece que los CESPRO deban pasar por un proceso de licenciamiento. Todo esto para garantizar que el título habilitante que lo recibieron la primera vez, pues no sea una carta abierta para nunca más mejorar las cosas, sino por el contrario, para que sea una automotivación, para que los centros formadores, las instituciones educativas puedan estar en un proceso permanente de mejora continua, de renovación tecnológica, y este proceso puedan presentarse cada 5 años. Entonces, se ha comprendido igualmente aquí la posibilidad de que los CESPRO que puedan resultar en su momento que tengan algún tipo de acreditación por parte de Cineasio, quien haga sus veces, puedan omitir determinados aspectos en el momento de una renovación de su licenciamiento. Entonces, al anterior. Otro aspecto importante señalar, por ejemplo, eso en cuanto a licenciamiento. El licenciamiento, todos ya sabemos, se verifican las 5 condiciones básicas de calidad, que son gestión institucional, gestión académica, personal docente, disponibilidad económica y financiera, e infraestructura y equipamiento. Pero otro tema importante, y acá es crucial la presencia del gobernador regional, es que nosotros tenemos que pasar por un proceso de optimización regional. Aquí es una gran tarea de los gobiernos regionales, quienes tienen que verificar la oferta formativa regional y poder determinar si va a haber un crecimiento o una disminución de la oferta formativa y hacia dónde creceríamos o qué es lo que dejaríamos de crecer. ¿No es cierto? Aquí el Ministerio de Trabajo está trabajando muy de la mano con el gobierno regional ya para tener los estudios de pertinencia, el estudio de pertinencia respectivo, y que ya pueda ser probablemente Moquegua una de las primeras regiones en poder dar los pasos necesarios para tener el plan de optimización regional, ¿no? Entonces es importante este trabajo. En Moquegua ya se ha realizado ya el análisis de los institutos de educación superior y de toda la oferta que existe, así como también venimos desarrollando, impulsando al Instituto José Carlos Mariátegui para que pueda ser, ojalá, considerado, señores, el primer instituto público licenciado, ¿no? Entonces, estamos trabajando con el equipo. Esta mañana yo me reunía con todos los directivos del José Carlos Mariátegui, y la verdad es que todos muy motivados con el trabajo que se viene haciendo, muy motivados con las innovaciones que estamos incorporando, que hablábamos, por ejemplo, cuando hablaba nuestro colega del Ministerio de Producción, hace un momento, lo importante que era validar que las personas tengan habilidades blandas, ¿no? Entonces, este año, por primera vez en el Instituto José Carlos Mariátegui, en el examen de admisión ha contemplado 2 etapas, una evaluación de conocimientos y también un proceso de evaluación de habilidades blandas, el cual ha sido un día entero, una jornada de trabajo bastante importante. Y sí, entiendo que ya el tiempo está bastante corto. Ya para avanzar, por favor, la siguiente.
Bueno, solamente algunas cifras gruesas. Tenemos ya 45 institutos privados licenciados. Si bien estos son el 5% del total de institutos, sin embargo es sumamente importante porque concentran el 30% de la población estudiantil. Porque estos institutos están presentes en 15 regiones. Están presentes en 15 regiones y corresponden a 119 locales. Igualmente se ha evaluado a 40 institutos que cuentan ya en este momento con un plan de cumplimiento, es decir, tienen que desarrollar una serie de acciones para que puedan ser licenciados posteriormente. Y se ha desarrollado, ya se ha iniciado el procedimiento de cierre de 60 institutos. La siguiente, por favor. El año pasado se han creado 868 posiciones de docentes y puestos de gestión pedagógica para 233 institutos de 26 regiones del Perú, entre jefes de unidades académicas, secretarios académicos, docentes, etcétera. La siguiente, por favor. También importante señalar que tenemos que el año pasado ya se han declarado viables 7 proyectos de inversión para institutos. Lamentablemente el inicio de ejecución de esto todavía va a ser el próximo año. En el caso de 2 institutos, Cajamarca y Junín, sí empieza este año, pero el resto 5 ya está programado para el 2020. Y este año tenemos previsto igualmente elaborar los proyectos de inversión de 6 institutos más, incluidas 2 ESFA. ¿No? La siguiente, por favor. Venimos trabajando igualmente en el fortalecimiento de capacidades de nuestros docentes a través de algunos cursos virtuales dirigidos a 5.000 docentes, cada uno de ellos, porque es la capacidad que tenemos de la plataforma de capacitación, sin dejar de lado nuestra presencia física, que sabemos que es importante llegar a las regiones, escuchar y ver las realidades, ¿no? Donde damos una asistencia técnica permanente. La siguiente, por favor. Para culminar, solamente a manera de resumen, algunas cosas. Hemos creado 868 plazas, se está promoviendo la transitabilidad en los diferentes niveles de formación, a fin de garantizar la portabilidad de los créditos. Son 45 IES ya licenciados. Y tenemos un punto importante que me parece que se pasó alguna diapositiva, 240 millones del fondo BID para el fortalecimiento de la educación tecnológica, ¿no? Entonces, eso es importante y solamente invocarlos a que todos podamos ser agentes de difusión, saber que la educación tecnológica es una opción. Y es una opción de vida para los jóvenes, que puede tener un nivel de inserción rápido y un nivel de retorno bastante rápido. Podemos ver, yo ya se ha mencionado bastante sobre Ponte en Carrera, podemos ver ahí la información de forma sistematizada y podemos ayudar que los jóvenes tomen bien sus decisiones. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a la funcionaria Adriana Lechuga, directora de Servicios de Educación Técnica Productiva, por su participación. Ahora lo invitamos al gobernador regional de Moquegua, docente también, al señor Zenón Gregorio Cuevas. Tiene la palabra.